Buenas, mi nombre es Jukelson de Alcántara, mi matrícula es 2023-0974 y yo le voy a estar hablando sobre los circuitos de los 5 videos de la materia de laboratorio de fundamento de electrónica. Bien, aquí tenemos el primer circuito, que sería en el simulador LiveWire, que consiste en un temporizador 555 con configuración estable con dos LEDs que van a parpadear alternadamente y que la velocidad de parpadeo se controlará mediante una resistencia variable, que sería esta que está acá. Básicamente aquí podemos ver los componentes que se utilizan en que sería el temporizador 555, tres resistencias de 1000 ohmios, una resistencia variable de 100.000 ohmios, un capacitador de 4.7 microfaradios, dos LEDs que sería uno rojo y otro verde, y por último una batería de 9 voltios. Bien, para explicar el funcionamiento de esto, básicamente el temporizador está en configuración estable, lo que significa que controla la carga y la descarga del capacitador para determinar el estado lógico de su salida. Entonces, cuando el capacitador alcanza ciertos niveles de carga, el temporizador va a cambiar de estado. En el caso de una salida de nivel bajo, el LED que está conectado al positivo, que en este caso sería el rojo, va a cerrar su circuito y se va a encender. Entonces, cuando el temporizador está en un nivel alto, el voltaje se va a igualar a la de la alimentación, lo que hace que el LED verde que está conectado al negativo a través de una resistencia se va a encender. Este ciclo se va a estar repitiendo indefinidamente hasta que se corte la alimentación del circuito. Ahora le voy a explicar lo que es la función de la resistencia variable. Básicamente, esta tiene la función de que al aumentar la resistencia con la resistencia variable, la corriente que fluye disminuye, lo que puede cambiar el comportamiento del circuito, como puede ser la velocidad de carga o descarga del capacitador. Vamos a ponerlo en funcionamiento. Bien, entonces en caso de que en caso del circuito con el temporizador, la resistencia variable controla, ya había dicho, la velocidad a la que se carga el capacitador y se descarga. Entonces, a mayor resistencia, el capacitador tarda más en cargarse y hace que los destellos sean más lentos. Como podemos ver, mientras más resistencia sea, el capacitador tarda más en cargar, lo que hace que los parpadeos sean lentos. Ahora, en el caso contrario, si le ponemos menos resistencias, la carga es más rápida y los destellos o parpadeos también lo son. Básicamente esta sería la explicación de este circuito. Ahora vamos con los demás. Bien, ya estamos aquí con el otro circuito. En este caso voy a explicar 4 circuitos diferentes. Vamos a explicar el primero. Como podemos ver, en este caso está muy Tinkercad para la simulación. Aquí tenemos este circuito de arriba, el primero, que básicamente es un funcionamiento, es lo que sería encender estos dos bombillos, igual que el de aquí abajo, pero estos dos son diferentes en cuanto a su forma. El primero de acá arriba tenemos que es un circuito en serie, ya que las dos lámparas o bombillos están conectados del mismo cable. Entonces la corriente eléctrica tiene que pasar a través de ambos bombillos de manera secuencial, lo que significa que la misma cantidad de corriente que fluye a través de ambos. Entonces el voltaje de la batería se va a dividir entre los dos, por lo que cada uno recibe menos voltaje en comparación con lo que sería el circuito paralelo que esté acá abajo, que lo vamos a explicar después. Entonces esto hace que ambos bombillos brillen con menor intensidad. En cambio,
aquí el paralelo, que es el segundo, podemos ver que los dos bombillos están conectados cada uno con un cable diferente, haciendo que sean independientes cada uno. Entonces la corriente eléctrica se va a dividir de modo que ambos bombillos van a recibir la corriente de forma independiente. Entonces el voltaje de la batería es la misma para ambos bombillos, por lo que cada foco o bombillo va a recibir la misma cantidad de voltaje que recibe, o sea que ofrece la batería, lo que significa que van a brillar con mayor intensidad. Podemos verlo aquí si iniciamos simulación. Podemos ver que los bombillos en serie tienen menos intensidad que los de paralelo, ya que los de serie, como expliqué anteriormente, como están conectados del mismo cable, entonces van a pasar la corriente de manera secuencial, haciendo que se repartan lo que sería la corriente, y por ende el voltaje no lo van a recibir igual, sino que se va a dividir entre los dos. En cambio aquí el paralelo, como vemos que cada bombillo tiene su cable correspondiente, o sea independiente, básicamente este cable va a estar pasando su 9 voltios normal a este bombillo, y este cable va a estar pasando su 9 voltios normal a su bombillo. Entonces la diferencia es que del circuito en serie va a dividir su corriente, mientras que la de paralelo va a dividir su corriente pero de manera independiente, haciendo que cada foco o bombillo reciba los voltios que ofrece la batería. Bien, pasando de aquí tenemos lo que serían estos otros dos circuitos, que en este caso sería simplemente una batería y un interruptor para encender lo que sería un motor. En este primer circuito, podemos ver que simplemente está conectado del interruptor al motor. Entonces esto hace que podemos ver que el positivo está conectado al positivo. El positivo del interruptor está conectado a lo que sería el positivo del motor, y el negativo al negativo de la batería. Esto hace que el motor gire de manera correspondiente a las agujas del reloj. Entonces, aquí en lo que sería este otro simulador, aquí lo que hacemos es alternar lo que serían el giro del motor. En este caso podemos ver que hay un cable como este que está conectado al positivo, se conecta al negativo. Entonces del negativo, entonces el positivo aquí se conecta a lo que sería al negativo, lo que hace que si lo ponemos a que corra en esa dirección, gire de manera inversa al sentido de la aguja del reloj. Ahora, si le cambiamos la corriente, vemos que gira al sentido de la aguja del reloj, ya que en esta parte tenemos lo que sería el positivo al positivo y el negativo al negativo. Bien, ya esto sería todo sobre este circuito. Ahora vamos a hablar sobre lo que sería del circuito del protoboard. Bien, ahora vamos a hablar de lo que sería el protoboard. El primer video básicamente nos enseña cómo funciona un protoboard. Aquí tenemos la parte laterales del protoboard, que funcionan de manera horizontal. Esto quiere decir que si tomo esta resistencia que está acá y la conecto aquí, esta resistencia de este lado está unida a esta, ya que esta parte lateral funciona de esta manera, o sea,
horizontal que conecta a todos los componentes o lo une, igual que la parte de acá abajo. La parte central del protoboard funciona de manera vertical. En este caso, básicamente podemos ver estas dos resistencias, podemos ponerla en serie, que sería tipo así, y podemos ver que la terminal 2 está unida de la terminal 1. Así se conectan los componentes de manera seria en el protoboard, ya que se conecta mediante las columnas de manera vertical. Ahora, si queremos una en paralelo, la podemos poner de esta manera, y el terminal 2 está unido del terminal 2 y el terminal 1 del terminal 1. También tenemos esta línea divisora, que aparte de dividir lo que sería el protoboard, también divide lo que sería la continuidad del central. Ejemplo, esta parte del central simplemente tiene 5 orificios, esta columna solamente tiene 5 orificios y esta también tiene 5 orificios. Esto se hace para poder utilizar circuitos integrados, como sería este temporizador, que por ejemplo podemos decir que esta parte de acá arriba la vamos a utilizar como el positivo. Entonces se conecta desde el positivo a la central, y unida sobre esta columna está conectado el positivo, el temporizador, y de esta columna aquí se conecta a tierra o negativo. Ahora, un error es que no podemos coger, por ejemplo, una resistencia y colocarla de esta manera, ya que lo que estaríamos haciendo es unir, la resistencia se está uniendo a sí mismo, no está haciendo una función. Igual que aquí el temporizador, si lo ponemos en cualquiera de las dos centrales, no estaría mal colocado, ya que no estaría recibiendo una alimentación correspondiente, ya que se está uniendo en sus mismas columnas. Básicamente esta es la explicación. Ahora vamos con los ejercicios o circuitos.